que es la llamada Casa Miguel Alemán. Pues tenemos la oficina oficial del presidente, ¿ok? Aquí todo esto era la oficina oficial del presidente. Se encuentra la conocida como Casa Presidencial Lázaro Cárdenas, en la que es conocida como Calzada de los Presidentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo y espero que estén muy bien. Y el día de hoy me encuentro en el Complejo Cultural Los Pinos, antes conocido como Complejo Residencial Los Pinos, pero pues de cariño todos le decimos Los Pinos. Bueno, tal vez algunos ya reconocieron el nombre de este lugar, si no pues les cuento rápido. Todo este lugar en el que ahorita me encuentro fue desde el año 1934 hasta el año 2018 la residencia oficial de los presidentes de México, así como lo es la Casa Blanca en Estados Unidos. Bueno, Los Pinos era la Casa Blanca pero de México, ¿ok? Aquí los presidentes solían vivir y desde el año 2018 pues se convirtió en un centro cultural abierto al público, así que pues obviamente se me hizo algo muy interesante de documentarles. Pues en pocas palabras eso va a ir este video, de pues compartirles todo este lugar, lo que actualmente es un centro cultural, pero por más de 70 años fue la residencia oficial de los presidentes. Así que pues acompáñenme a dar un recorrido, a dar pues un tour alrededor de todo este lugar. Y el primer lugar que me gustaría compartirles en este video es justo el lugar que tengo aquí detrás de mí. Es justo esta casa, que es la llamada Casa Miguel Alemán, nombrada así en honor al presidente que la mandó construir. Esta es como que la casa más grande de todo el complejo residencial. Fue la casa principal de los presidentes, fue la casa grande, desde el año de 1952 hasta el año 2018. Actualmente pues hace función de un centro cultural y dentro de él pues hay varias exposiciones de arte expuestas. Y bueno, pues acompáñenme a entrar para mostrarles cómo era la casa, mostrarles algunas partes de esta casa por dentro, que está justo aquí, está la entrada y esa es toda la casa. Y un lugar que todavía se mantiene de la casa es que en uno de sus extremos pues tenemos la oficina oficial del presidente, ¿ok? Aquí todo esto era la oficina oficial del presidente. Actualmente pues ya no tiene una función específica más que la de exhibición, pero pues bueno, déjenme les muestro. Aquí todo esto era parte de la oficina oficial del presidente. Aquí tenemos pues la silla presidencial y pues todo esto muy bonito que se ha mantenido intacto. Y ahorita donde estoy es otra parte que está justito pegado a la oficina del presidente, que es pues al parecer como que una biblioteca personal para quien fuera la persona que habitaba esta casa. Esta es, por así llamarla, la biblioteca personal del presidente mientras habitó aquí, y al momento pues ahorita solamente está en exhibición. Y ahorita me encuentro en la sala principal de la casa. Aquí está la entrada principal y todo esto es la sala principal, y aquí justo detrás de mí, ahorita cerrado el acceso, se encuentran las escaleras para la segunda planta de la casa. Bueno, mostrarles la casa creo que eso es algo muy bonito, es una arquitectura en serio muy elegante, muy destacable. Pues la verdad creo que sí es una casa muy padre. Yo creo que si eres presidente pues sí te esperas tener una casa como esta, no creo que se está como que dentro de tus planes, de tus metas, el que si llegas a ser presidente de un país pues llegues a habitar una casa como esta. Ahorita estoy saliendo por la puerta trasera de esta casa presidencial Miguel Alemán, y pues en la salida trasera de la casa tenemos aquí justo al ladito mío, este es el helipuerto. Toda esta área verde que está aquí junto a mí es el conocido como helipuerto de aquí de Los Pinos, y justamente aquí al ladito tenemos lo que no sé cómo se llama actualmente, al parecer ahorita es como un tipo auditorio, pero esto era la cancha de tenis. Aquí está cerrado, en este momento está cerrado, y era la cancha de tenis. Algo que me gustaría decirles, claro que me gustaría decirles algo sobre la Casa Miguel Alemán, que es la casa de la que acabamos de salir. Primera cosa, bueno, su arquitectura es súper bonita, es súper bella en todos los aspectos. A veces creo que mi opinión, que es muy bonita, ¿no? Creo que en pocas palabras mi opinión es que está muy bonita esa casa, y que pues creo que a muchas personas, a cualquier persona le gustaría vivir en una casa así. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, actualmente tiene varias zonas restringidas que antes se podía pasar, y se pudieron dar cuenta que no había acceso ni a la segunda planta de la casa ni al sótano, solamente
a la planta baja, ¿ok? A toda la planta baja tienes acceso, bueno, no a toda, pero a la mayoría de la planta baja pues sí tienes acceso. Déjenme me siento porque les quiero explicar esto. Y les voy a hablar sobre todas las partes que no vimos ahorita dentro de la casa, porque pues, no las pude grabar porque están cerradas. Pero en la planta de arriba, que es subiendo las escaleras, son muchas habitaciones, ¿ok? Son muchas habitaciones, y tengo entendido que pues ahí eran los dormitorios de la casa. Y en el sótano, ojo, en el sótano hay otra cosa también importante, porque tengo entendido que ahí en el sótano se encuentra el búnker de la casa presidencial. Y aparte de que en esa zona tenemos lo que fue el cine del presidente, el cine personal del presidente, su cine en casa, y tenemos otra parte que era como para hacer reuniones, como para hacer meetings. Creo que les voy a estar mostrando fotos de esas partes, porque yo tengo fotos, yo tengo videos sobre esos lugares. Bueno, actualmente no sé si pueda subirlos la realidad, porque en ese momento estaba abierto, ahorita son zonas restringidas, pero pues los voy a subir. Creo que pues ya ni modo, ya si me dicen algo pues ya ni modo, ya nomás recorto esa parte del video. Pero si tú estás viendo esa parte, pues entonces es buena señal, porque significa que no me han pedido que recorte esa parte del video. Eso es lo que les quería mostrar. Y si en pocas palabras, ahorita en la casa solamente pude mostrarles la planta baja, pero tenemos la planta alta, donde eran en pocas palabras los dormitorios, y la planta baja y el sótano, que es donde está el cine del presidente, el búnker del presidente, y pues demás habitaciones de las que no se sabe muy bien qué eran, para qué eran, cuál era su fin. Y pues ahora sí, sigamos al siguiente lugar. Y ahorita aquí detrás de mí se encuentra la conocida como Casa Presidencial Lázaro Cárdenas. Esta es una de las casas de aquí de este complejo residencial, y en la actualidad, justo al momento en el que grabo este video y que es un centro cultural, bueno, toda esta casa es un museo dedicado a Lázaro Cárdenas, a su vida, a sus ideales, a su legado, a todo sobre él. Bueno, toda esta casa se convirtió en un museo sobre Lázaro Cárdenas. Y ahorita estoy dentro de la casa Lázaro Cárdenas, de esta casa. Como pueden ver, pues es un poquito más chiquita, más austera. Es chiquita y humilde si la comparamos con la casa Miguel Alemán. En cambio, si lo comparamos con un departamento promedio, que es el que pues muchos de nosotros vivimos, pues creo que no es tan humilde esta casa, ¿no? Pero es decir, todo esto, pues ahorita lo estaba medio recorriendo, es sobre las Cárdenas, y es un lugar pues muy bonito, y la arquitectura se ve súper antigua, o sea, incluso en algunas partes de los pisos rechinan. Escuchan cómo rechinan los pisos. Y pues este es más o menos un poquito por dentro la casa Lázaro Cárdenas, la casa museo Lázaro Cárdenas. Y aquí detrás de mí se encuentra el conocido como Sencali, Museo del Maíz y la Cultura Alimentaria. Déjenme les cuento un poquito. Esta edificación es una edificación que data del siglo XVIII. Es una edificación con 3 siglos de historia, por lo tanto pues sí tiene mucha interesante historia. Que les cuento rápido la historia de este edificio. Solía ser un molino, pero en el año de 1847 una de las cosas más importantes que pasó en esta edificación que tengo acá detrás de mí es que el lugar se fortificó, y toda esta zona pues fue un campo de batalla. Este edificio fue, por así decirlo, como que sede de la batalla del Molino del Rey. Esa batalla pues en pocas palabras buscaba defender la Ciudad de México de las tropas invasoras estadounidenses, y pues aquí fue una de esas batallas, ¿ok? Aquí peleó el ejército de México contra el ejército de Estados Unidos pues en esta zona, y este edificio que está detrás de mí pues fue uno de los protagonistas de aquella batalla. Actualmente, como ya les comenté, es el Museo Sencali, que está enfocado pues en el maíz y más que nada como que en la cultura alimentaria ancestral y a lo largo de los años pues de México, ¿ok? De la comida nativa de aquí de México. Es actualmente pues un museo, esta edificación conocida como Molino del Rey. Y ahorita aquí detrás de mí se encuentra la tercera y última casa de aquí de esta zona, que es la conocida como Casa Adolfo Ruiz Cortines, ¿ok? Esta casa, les comento rápido, construida en el año de 1953, un año después de que se acabara de construir la Casa Grande. Esta casa, su función era albergar familiares de los presidentes. Por ahí leí algún presidente aquí, bueno, aquí trajo a vivir a su mamá, otro presidente dejó que su hija con su esposo vinieran aquí a vivir, y pues en pocas palabras esta casa por unos años funcionó como residencia para los familiares de los presidentes, y ya en los últimos años funcionó como oficinas del presidente, y actualmente pues está cerrada. De hecho la puerta está cerrada, y pues creo que no es nada, creo que solamente es como un
una oficina tipo administrativo o así de este complejo residencial. Complejo cultural, perdón, ya no es residencial, ya no es complejo residencial. Antes era complejo residencial, ahora es complejo cultural. Y otra cosa también muy destacable sobre este complejo de Los Pinos es, creo que sus áreas naturales, sus áreas verdes, ¿ok? Simplemente ahorita pues junto a mí se encuentra un poco de estos jardines, pero sí, eso sí les digo, la verdad es que los jardines de todo este complejo de aquí de Los Pinos son sumamente bonitos, ¿no? Son muy relajantes, están pues bastante padres. Y de hecho gran parte de todo este complejo pues son estas áreas verdes. Ahorita me encuentro en la que es conocida como Calzada de los Presidentes. Se le llama así porque de hecho aquí era parte de la entrada principal hacia las residencias de Los Pinos, y porque todo alrededor mío hay estatuas sobre los presidentes de México que han habitado este lugar. Igual no se ve tanto, ahorita les hago tomas más cercanas, pero en los bordes de esta calle están estatuas de los presidentes que habitaron este lugar, los presidentes de México. Igual algunos de ustedes se la han llegado a ver, ya que pues casi siempre que venía alguien importante del mundo, alguna visita importante, pues le tomaban la foto en esta calzada de los presidentes. En este momento recuerdo por ejemplo a personajes como Mark Zuckerberg, como Donald Trump, y pues ahorita pues estoy yo, ¿no? Creo que hasta el día de hoy se puede decir que ahora sí los personajes más importantes del mundo han pisado esta calzada. Y pues sí, esta es la calzada de los presidentes, que es parte de la entrada principal a la antes residencia presidencial Los Pinos. Y ahorita, bueno, pues también sigue siendo la entrada a Los Pinos, solamente que ya no es residencia, ahora es complejo cultural. Y otra zona que tenemos aquí, y la verdad también me pareció bastante interesante de mostrárselas, es que tenemos en exhibición exactamente 4 coches que pertenecieron a presidentes, ¿ok? Bueno, pues estos coches sí ya son del siglo pasado, ya tienen algunos de esos coches más de 50, más de 60 años. Y un coche que me llamó mucho la atención es justamente este que tengo aquí, y es que déjenme les cuento, este coche sirvió como transporte para el presidente John F. Kennedy en una de sus visitas a México. Hace unos años fue John F. Kennedy, hoy estoy siendo yo. O sea, Los Pinos siempre siendo un lugar para las grandes personalidades, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya gustado pues este recorrido alrededor de Los Pinos, de lo que actualmente es un centro cultural, el Centro Cultural de Los Pinos, que antes era pues la residencia del presidente. La verdad es que es un lugar que yo tenía muchas ganas de visitar y de documentar para compartir con ustedes, porque creo que es un lugar muy bonito, que vale completamente la pena. Espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por haberme acompañado. Ya saben, no olviden darle like al video si les gustó, suscribirse al canal, y sin nada más que decirles, espero volvernos a ver en un video nuevo. Bye.